se confirma la traición al pueblo de México por parte del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Pues una vez que Lorenzo Córdoba se reunió en los Estados Unidos con representantes de diferentes organizaciones sociales supuestamente democráticas, y se reunió entre otras personas con Brian Nichols y Luis Almagro, presidente de la OEA, pues para que le dieran línea y ponerse de acuerdo cómo iban a actuar para obstruir la democracia en nuestro país. Y también, una vez de que se reunió la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, con el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, pues ya dan su albazo, dan su madruguete y traicionan al pueblo de México, defendiendo intereses internacionales y obstruyendo la democracia mexicana, y que México pueda alcanzar la soberanía alimenticia y la soberanía energética. Pues es muy sospechoso que después de esas reuniones ahora ya obstruyan el plan B electoral promovido por la Cuarta Transformación y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y una vez que la ministra Norma Piña dijo que los mexicanos no podíamos criticar digamos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y de otros poderes porque desconocemos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y que desconocemos la legislación nacional, y por lo tanto no conocemos la constitución, no conocemos los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y tampoco conocemos las facultades y obligaciones de los servidores públicos. Por eso no podemos criticar las resoluciones del Poder Judicial, y que una vez puesta con Ken Salazar, pues ya vimos que están en contra de la soberanía nacional. Pues ya que estuvieron estos dos reunidos con esas personas realmente innombrables, ¿qué es lo que sucede? La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos, y concedió la suspensión solicitada, o sea, una suspensión definitiva, lo cual les permite a la derecha mexicana y derecha internacional de que no tengamos una verdadera democracia en nuestro país, y permite que la elección del 2024 se vaya con la antigua ley electoral, dándoles la oportunidad de hacer verdaderos fraudes electorales y obstruir la democracia, ya que no va a haber una verdadera impartición de justicia, de equidad, de objetividad, de legalidad, como ya lo hemos estado viendo en varios procesos electorales, y lo que está pasando en el proceso electoral de la Ciudad de México, del Estado de México, en donde están obstruyendo a la candidatura de Josefina Gómez, y que quieren echar abajo esa candidatura simplemente por los amlitos y las josefinitas. Entonces no hay una verdadera impartición de justicia, están sesgados y realmente van a tratar de recuperar el poder en el 2024 a través del fraude. Si no lo están haciendo en esta elección, ¿ustedes creen que se van a hacer o se van a, digamos, aplicar a la legalidad en el 2024, si ya tienen el apoyo de la hegemonía política de los Estados Unidos y de México? Pues claro que van a hacer el fraude. Y veamos qué es lo que dice, por ejemplo, el diputado Eurípides Flores, que es de los que han estado luchando para que se respete la democracia y desenmascarar a los corruptos del Instituto Nacional Electoral. Veamos qué es lo que dice. Tratándose de las controversias en el artículo 14 constitucional, el ministro instructor de oficio o a petición de parte podrá conceder la suspensión del acto que los motivare hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes
o recabados por el ministro instructor en términos del artículo 35 en aquello que resulte aplicable, y dice: la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales. Pero estos dicen que eso queda superado porque se están violando los derechos políticos electorales de los ciudadanos del país, cuando lo que realmente es obstruir la justicia. Y veamos qué es lo que dice ya Ciro Murayama en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva. Buenas noches, consejero. Buenas noches, Ciro. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro Lainez, instructor de las controversias y de las acciones de inconstitucionalidad, ha dictado la suspensión de todos los artículos que el INE impugnó del llamado Plan B, y eso quiere decir que esa reforma está en coma, está suspendida, no aplica hasta que la Corte decida el fondo del asunto. ¿Qué se había aplicado en estas semanas? ¿A cuántas personas se había despedido del INE? ¿Cuántas oficinas se habían cerrado? Por fortuna, ninguna. De hecho, la propia reforma contenía en sus transitorios un plazo de 8 meses para concretar la reestructura, para despedir a la gente, para cerrar oficinas, para saber quién se iba a quedar. Para eso el INE, apenas se aprobó, se publicó el decreto, nombró un comité de transición para hacer todo ese estudio, pero ahora queda sin efecto. Es probable que el Ejecutivo o el Congreso o los dos impugnen. El hecho de que hoy se haya concedido 24 de marzo la suspensión quiere decir que pues ya no está vigente y tendría que cobrar plena vigencia. La Corte tendría que retirar esa suspensión y declarar válido el Plan B antes del 2 de junio para que fuera la regla que aplicara en la elección de 2024. Creo que eso es francamente difícil, y sí, en efecto, tiene derecho el Ejecutivo, el Congreso, a impugnar esta decisión del ministro Lainez, y eso se verá en una de las 2 salas de la Corte, que por mayoría simple, cada sala está compuesta por 5 ministros. Si hay 3 ministros de alguna sala que ratifican la decisión del ministro, pues el Plan B seguirá inoperante, y con altísima probabilidad, esa es la lectura que yo hago, vamos a ir a la elección de 2024 con las reglas que ya conocíamos y que pues tanta certeza han dado. Supongo que estás muy contento. Pues la verdad es que sí, muy satisfecho. Yo, como sabes, estoy a unos cuantos días de dejar mi encargo como consejero e irme con una institución que está en pie y con el respaldo de la ciudadanía y ahora de la Suprema Corte, pues es magnífica noticia después de los ataques que ha recibido la institución. Irse con esta suspensión, con el Plan B aparcado, puesto a un lado, es lo mejor que nos podía pasar para que México esté en condiciones de ir a la elección más grande de su historia. Va a haber casi 97 millones de electores, se va a renovar la presidencia, 30 congresos locales, casi todas las alcaldías del país, 9 gubernaturas, el Congreso de la Unión. Más vale que sea con reglas que han servido al país y no con ocurrencias. Es una muy buena noticia, a mí me deja muy... Muchas gracias, buenas noches. Pues ahí vemos, querida familia, a quién sirven estos consejeros. Realmente sirven a poderes fácticos del extranjero, no tanto de los nacionales, pues ellos reciben línea desde allá. Y también la ministra Norma Piña, pues ya vimos que Ken Salazar le está diciendo que tienen que revisar los amparos de la reforma de la energía eléctrica. Entonces, pues realmente vemos quién es quien manda en esos poderes y en ese Instituto Nacional Electoral. Pero veamos que ellos lo que están consiguiendo es alargar la aplicación de las normas, digamos, anteriores al Plan B,
en la elección del 2024, porque eso les permite hacer fraudes y regresar y perturbar la verdadera democracia del país, y que no tengamos la autosuficiencia alimentaria ni energética, y echar abajo todas las reformas que se han logrado en esta cuarta transformación, y que porque quieren tronar y quieren poner la economía mexicana al servicio de los gringos. Y veamos aquí qué dice Adán Augusto, el secretario general. Dice: el oportunismo político encabezado por la oposición no debe dar paso a la duda de las acciones del poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La suspensión otorgada el día de hoy se mantendrá hasta el momento en que los otros dos poderes de la Unión respondan a dicha solicitud. El Estado de Derecho jamás ha estado en riesgo con la aprobación de la reforma secundaria. Por el contrario, garantizar el acceso democrático de la ciudadanía y la transparencia de los recursos en un compromiso que la democracia debe abanderar y defender. Eso es lo que dice Adán Augusto. Pues ahora vamos a ver qué es lo que dice la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y pues a lo mejor no podemos tener mucha esperanza con la Cámara de Senadores, porque pues ya vemos que ahí el de la Jucopo, Monreal, pues siempre está en contra de las reformas del pueblo. Y vemos aquí como dice Jorge Armando Rocha: el ministro Javier Lainez Potisek, que falló en contra del Plan B electoral, fue consejero jurídico de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, siendo propuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Luis Videgaray en el gobierno de Peña Nieto. En otras palabras, un jurista al servicio de grupos de poder. Y sí, es que estos, digamos, ministros fueron plantados o sembrados ahí por las administraciones neoliberales anteriores, y modificaron las leyes para que se dieran el periodo en su permanencia, pues esos ministros excedieran el periodo de permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente para esto, para estar obstruyendo la democracia y el desarrollo del pueblo de México. Pero veamos lo que dice el diputado Helmut Almaguer, que también es el de los que están dando la batalla y que les está, digamos, destapando casos de corrupción a los ministros corruptos, como es Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y al secretario general Edmundo Jacobo, y que ellos pues también ganan con eso, porque a lo mejor si se sigue aplicando la ley anterior, pues ya no les van a estar destapando casos de corrupción. Pero veamos lo que dice el diputado. Ninguna sorpresa, Javier Lainez Potisek, el ministro de la Suprema Corte que emitió una suspensión contra el Plan B, fungió como procurador fiscal de Calderón y Peña Nieto. Por supuesto que pertenece a los conservadora y responde a sus intereses, a la ala conservadora. Y vemos aquí pues que dice de dónde viene y todo lo que ya están señalando, pues que pertenece realmente a la derecha, pero y que fue sembrado por los presidentes corruptos anteriores. Veamos qué es lo que dice ya Fernández Noroña, qué es lo que nos queda hacer a nosotros como pueblo. Tenemos que reorganizarnos y ir a esa elección del 2024, y de todos modos les vamos a ganar. Veamos qué es lo que dice Fernández Noroña. 23 voy llegando al aeropuerto de Guadalajara. Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, habían salido del AIFA. Me enteré antes de subir al avión de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga una suspensión provisional, permanente, indefinida, la Suprema Corte a la reforma electoral que hicimos a leyes secundarias, el llamado Plan B. No hay sorpresa, no hay sorpresa. La verdad es que no hay ninguna violación a derechos humanos, ninguna violación al marco constitucional, y la Corte simplemente está acreditando su facciosidad, que el Poder Judicial es lo que resta de las trincheras conservadoras, y que con la llegada de la ministra Norma Piña pues ha tomado un aire todavía más conservador. El pueblo, ellos creen que es una derrota para nuestro movimiento, nuestro gobierno, y es una exhibida absoluta para el Poder Judicial, que viene, reitero, desde que llegó Norma Piña. No es que con Saldívar haya tenido
grandes actos de justicia, pero por lo menos un mínimo de decencia. Se suma al amparo de Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, a la liberación de las cuentas de la señora Pereira, esposa de Genaro García Luna, a unas horas de que un tribunal lo juzgara culpable, un jurado ciudadano en Nueva York. Se suma a la liberación de Rosario Robles, esta determinación infame de la Suprema Corte de Justicia. Con ese INE y con esa legislación electoral les ganamos en 2018 y les vamos a ganar otra vez en 2024. Piensan que es una derrota a nuestro movimiento, se equivocan. Están incrementando la indignación de la gente y están fortaleciendo el clamor popular que dice que hay que hacer otro poder judicial, inclusive plantearnos que los jueces sean elegidos directamente por el pueblo. Pues están ustedes bien informados, querida familia. Déjenme aquí abajo sus comentarios, suscríbase, comparta, regáleme su like y no deje de ver mis anteriores videos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.